Y seguimos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Ya hemos recorrido los capítulos 1, 2, 3 y actualmente nos encontramos en el capítulo 4 y logramos terminar el versículo 9. Nuestra cita del día de hoy nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Y he titulado esta enseñanza, cada uno según el don que Dios eh, le ha dado, el don que ha recibido de Dios, ministrelo a otros. Esta frase la tomé de nuestro verso base, que sería Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde nos dice el apóstol, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, veremos cómo el servicio a nuestros hermanos en Cristo está totalmente relacionado con el hecho de que Dios nos ha elegido para ser parte de su pueblo. La Biblia llama a esta elección también el llamado de Dios. Por ello es pertinente tomarnos unos minutos para recordar aquello que el apóstol Pedro nos ha enfatizado referente a la elección de Dios por nosotros. En la segunda enseñanza de esta serie tuvimos la oportunidad de estudiar referente a la salvación y cómo nosotros disfrutamos una salvación que es el resultado de una obra trinitaria. El apóstol hace un énfasis que es Dios Padre quien nos eligió. Así dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Esto lo vimos, como dijimos, en la segunda enseñanza. Dice de la siguiente forma: elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aclaramos en aquel entonces que la forma en la que en la que se usa la palabra presciencia no es la misma forma en la que se ocupa actualmente. Muchos señalan esta presciencia como que si Dios está subordinado a la decisión futura del ser humano, como que si de alguna forma Dios pudiese aprender algo en este universo. Pero aclaramos que esta presciencia es la omnisciencia de Dios, que antes de crear todo, del grupo de los condenados de la raza humana, escogió para sí mismos un grupo a quienes él redimiría del pecado y del castigo eterno. Sabiendo quiénes serían, los eligió por nombre, ordenó que Cristo fuera a la cruz y posteriormente el Espíritu Santo rocía esta sangre sobre nosotros para hacernos propicios para Dios. El apóstol es muy cuidadoso cuando nos enfatiza que las gloriosas riquezas para las cuales hemos sido escogidos, estas son promesas que iniciamos recibiendo en esta vida, pero que recibiremos de forma plena en la eternidad. Posteriormente nos enfatiza que hemos sido elegidos para vivir en santidad todo el tiempo que dure nuestra peregrinación en este planeta. La certeza que nos otorga la elección de Dios nos fortalece para enfrentar todas las pruebas que duran un poco de tiempo, que es el tiempo que vivimos. Aunque estas pruebas signifiquen muchas veces persecución y en muchos casos hasta la muerte. Ninguno de los sufrimientos puede servir como pretexto para no vivir en santidad. Al contrario, el apóstol nos recuerda acerca de nuestro llamado y nos dice que para vivir en santidad, para esto fuimos llamados. Y así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Déjeme ponerlo en la presentación. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
De forma que la elección o llamamiento de Dios, a la cual la Biblia se refiere en muchas ocasiones, como dijimos, el llamado de Dios, no solo la elección de Dios, sino el llamado de Dios, son frases equivalentes, e incluye preciosas promesas que son eternas, y también incluye un llamado a la vida santificada a Dios, sin pretextos, porque para esto fuimos elegidos. Finalmente, hoy aprenderemos que Dios nos eligió para dar fruto, pero que este fruto sea a través de servir a su iglesia. Es parte del sentir principal de Dios. Ahora, mis amados hermanos, es momento para que veamos la porción que estudiaremos el día de hoy. Son solo dos versículos que encontramos en nuestra cita de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Y les ruego que me acompañen a leer esta cita y posteriormente orar juntos. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, acompáñenme a orar y a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos da de llegar a tu palabra y de aprender juntos acerca de la oportunidad que tenemos de servir a otros hermanos, pero no solo como una oportunidad, Señor, sino la realidad de que nos has escogido para esto, para poder honrarte y glorificarte a través de usar esos dones que nos has dado, que son tuyos, pero que tú nos has dado para poder honrarte y glorificarte, sirviéndote a ti y sirviendo a nuestros hermanos. Danos mucha sabiduría en este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé revelación a través de la palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien. Eh, Primero que todo, mis amados hermanos, quisiera que en el primer punto que vamos a estudiar hagamos un pequeño paréntesis de lo mucho que nos dice la Biblia sobre la elección que Dios ha hecho por nosotros, aunque ya estudiamos mucho anteriormente sobre esto, pero quiero que veamos la relación entre haber sido llamados, elegidos, rescatados, predestinados, cualquiera la palabra que usted quiera usar para cambiarlo. Hemos sido llamados por Dios. ¿Y qué relación tiene esto con dar fruto? Entonces, en nuestro primer punto vamos a hacer este paréntesis. Podemos decir que como creyentes hemos sido alcanzados por Dios con el propósito de que demos fruto. Y así nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en la cita de Juan 15:16, un precioso versículo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro llamado es intencional, porque hemos sido alcanzados, en primer lugar, para ser de Cristo y con la intención de que demos fruto. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo nos presenta tres elementos directamente interrelacionados con el servicio y el llamado. Por ejemplo, nos dice que Él nos escogió a nosotros. Es sumamente importante resaltar la soberanía que Dios manifiesta en la elección.
quiero hacer un llamado a la conciencia de cada uno de los oyentes, ya que aún habiendo nacido en una familia de creyentes, basta con examinarnos sinceramente a la luz de la Biblia para darnos cuenta que nuestra elección natural y constante es el pecado. Rechazamos lo santo, queremos libertad del perfecto mandamiento moral de Dios, y eso es una lastimosa tendencia de nuestro corazón después de la caída, pero está presente en todos. No hay uno de nosotros que lastimosamente pueda decir que se salva, sino todos nosotros, a no ser por la obra del Espíritu Santo que genera ese deseo de Dios en nosotros. Fuera de eso, estamos todo el tiempo en contra de, eh, de la santidad de Dios, de la moral de Dios, del estándar bíblico. Por esto la Biblia enfatiza que cuando fuimos llamados, de hecho, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Este versículo muy famoso lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo una vez más. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que los muertos no tienen fuerza, no tienen pensamientos, ni deseos, ni voluntad, no tienen capacidad de decidir porque no tienen vida. Luego, Dios en su soberanía escoge de forma unilateral a aquellos que Él quiere salvar. El versículo, perdón, de Efesios 1:5 lo dice con una enorme claridad. Dice así, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los teólogos llaman a esto que tenemos enfrente de nosotros monergismo, que implica una obra hecha unilateralmente por Dios. Pablo enfatiza que la elección no está relacionada con nuestras propias obras. Cuando nos pone el ejemplo de cómo Dios elige a Jacob en Romanos 9:11 al 13, nos puede quedar un poco más claro. Y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El versículo 11 termina enfatizando que la elección de Dios depende del que llama, no de nuestras obras. La soberanía de Dios al elegirnos es ejercitada de tal forma que una persona, por más que se esfuerce, no puede lograr que Dios le escoja. Por esto, unos versículos más adelante, Pablo dice que la elección depende de la misericordia de Dios. Mire cómo lo dice eh, Romanos 9 del 15 al 16. Lo dice de la siguiente manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por esto Jesús, Rey soberano y eterno, les asegura a sus discípulos,
Yo los elegí a ustedes. Y continúa diciendo, los elegí y han sido puestos para ir y llevar fruto. La frase de Jesús es clara. Después de elegir a los creyentes, los ha puesto para llevar fruto. Esta frase es una declaración universal sobre los elegidos, es decir, que todos aquellos que Cristo eligió para sí mismo también llevarán fruto. La pregunta pertinente es, ¿qué es llevar frutos? Aunque podemos ir a muchas citas para responder de muchas formas a esta pregunta, creo que la mejor forma de contestarla la encontramos, de hecho, en el versículo siguiente, después de Juan 15:16, que es el que hemos estado hablando. Yo los elegí a ustedes y los puse para llevar fruto. eh, Juan 15:17 nos dice de la siguiente manera. Juan 15:17. Esto os mando, que os améis unos a otros. El fruto para el que hemos sido puestos está directamente relacionado con el amor que tenemos con los hermanos en Cristo. Este fruto es un fruto producto del amor. Es un fruto producto eh, de, de esta respuesta, esta orden que el Señor Jesucristo nos está dando. Este fruto de amor por los hermanos se manifiesta en oraciones que hacemos por los hermanos, en las pequeñas y las grandes obras de servicio que hacemos por los hermanos. También se manifiesta en el ministerio que desarrollamos a favor de los hermanos, sea poner la silla, limpiar el templo, los baños, el ayudarle a las personas a estacionar correctamente, el pasar la canastilla de los diezmos y de las ofrendas, el servicio de predicar o de alabar o de dar los anuncios o de dirigir la oración. Todo esto lo desarrollamos en favor de los hermanos, por amor a los hermanos y a nuestro Señor Jesucristo. También es cuando, conociendo la necesidad de un hermano y viendo que tenemos con qué ayudarle, le ayudamos en su necesidad. Aquí el amor es manifiesto. La obra en sí misma es fruto de haber amado a nuestros hermanos. Yendo más atrás en el contexto de este pasaje, Jesús, en una alegoría de la vid y sus ramas, nos dice que cuando permanecemos en él, llevaremos fruto, y lo plantea como un proceso natural. Ahora regresemos una vez más a nuestro primer versículo aquí en Juan 15:16 y veámoslo una vez más desde cerca. Dice de la siguiente forma, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El fruto de los elegidos ha sido declarado por Cristo para que permanezca. Generalmente cuando hablamos de frutos tendemos a pensar en cosas perecederas y terrenales. Aquí el fruto está relacionado con la vid a la que estamos conectados, y por tanto, si la vid que es Cristo es Rey eterno, también los frutos son eternos. Recordemos que somos ramas y nuestro fruto depende de estar conectados a Cristo, de estar conectados a la vid. Y nuestro fruto, según hemos hablado, está relacionado con el amor que tenemos con los hermanos. Aquí me parece que Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos enseña de forma más clara estos frutos de amor. Mire cómo lo dice Mateo 25 del capítulo del versículo 35 al 40. Dice así:
Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo eh, te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De forma que fuimos elegidos y puestos para llevar fruto, que este fruto sea motivado por el amor y la gloria de nuestro Señor, y este fruto ha sido puesto ahí para que permanezca. Además, nuestro Señor Jesucristo nos aclara que llevar fruto glorifica al Padre. Así nos dice Juan 15, la cita en la que hemos estado, solo que el versículo 8. Mire cómo lo dice Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí necesitamos hacer el último paréntesis para señalar que la Biblia nunca nos habla de dos tipos de creyentes. No hay dos tipos de miembros en la iglesia, haciendo una distinción entre los que asisten a la iglesia y los que sirven, o los que se llegan a sentar como espectadores y las estrellas que dirigen el servicio de adoración. Esta distinción la hacemos nosotros, la iglesia moderna. Por el contrario, la Biblia señala que cada creyente tiene el rol de edificar a la iglesia. En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos somos siervos, todos hemos sido elegidos por Dios para dar fruto. Las distinciones que sí encontramos en la Biblia son entre las ovejas y las cabras, entre los que por gracia son obedientes al Evangelio y los desobedientes. También se llama la diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Además, los salvos por misericordia y los condenados justamente. O finalmente, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En una parábola referente al fruto, nos dijo nuestro Señor Jesucristo lo siguiente en Lucas 13 del 6 al 9. Dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Fuimos elegidos por Dios. Esta elección nos salva, pero también tiene el propósito de que demos fruto y que este fruto sea eterno, que permanezca. Dar fruto glorifica al Padre. Teniendo esto claro, que nuestra naturaleza como hijos de Dios, como creyentes, es dar fruto, entonces, ahora estamos listos para entrar en los versículos del día de hoy. Bien, eh, en el, perdón, aquí estamos en la última parte. Entonces él respondió y dijo, déjala todavía este año hasta que cabe alrededor de ella y abone, y si diera fruto bien, y si no, la cortarás
después. Ok, continuemos. En el siguiente punto vamos a entrar, como dijimos, directamente en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que es el pertinente a nuestro estudio. Dice, dice así, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es importante en este sentido enfocarnos en la frase cada uno según el don que ha recibido. Eh, el apóstol Pedro está seguro de que cada uno de los creyentes ha recibido un don de parte de Dios. Aquí en el griego se encuentra el verbo lambano. Déjeme ponerlo aquí, lambano. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra, lambano? Bien, eh, este verbo, aunque en la traducción depende mucho de las palabras que lo acompañen, también se traduce como recibido. Y es importante señalar que este verbo está en pasado. Así sabemos que el apóstol sabe que cada creyente ha recibido un don o dones y es un hecho. No se lo está cuestionando, está seguro que todos hemos recibido dones de parte de Dios. Y en otra cita tenemos al apóstol Pablo que nos explica un poco lo que significa esta frase de haber recibido dones. Mire lo que nos dice en Efesios 4, en una porción grande que vamos a leer el día de hoy. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos vamos a quedar hasta el 14. El 15 no nos es pertinente en este momento. Todos nosotros hemos recibido dones de parte de Dios. No porque seamos más buenos o más santos, sino por gracia. Tampoco el don nos vuelve más santos o más buenos después de recibirlo, porque todos hemos recibido el don según la medida que Dios quiso darnos. Pablo dice que cuando Cristo asciende a los cielos es el momento en que da dones, es el momento en que Él entrega los dones. Jesús mismo instituye 5 tipos de siervos para que ministren a la iglesia. Así, por el trabajo de estos diferentes ministros, los santos estarán listos para la obra del ministerio. Ahora, los santos es la forma en la que la Biblia muchas veces se refiere a la iglesia. Es importante fijarnos bien lo que nos dice el versículo 12. El versículo 12, la obra del ministerio que realizan los santos, esa obra que edifica el cuerpo de Cristo, la cual a su vez son
todos los santos, literalmente, esa obra la realizan los santos. Sé que suena muy redundante, pero esto es así, hermanos. El ministerio lo realiza la iglesia y lo realiza para edificar la iglesia. Todos los santos están involucrados en ministrar y en uh, servir a la iglesia para que la iglesia cumpla su rol de ministrar y crecer. Ahora, el rol de los 5 ministros mencionados es ayudar a los santos para desarrollar y usar sus dones por el bien de la iglesia. Muchas veces hemos mal entendido estos versículos pensando que quienes ministran y quienes edifican la iglesia son solamente estos 5 ministros mencionados, pero el servicio realizado es por todos, porque todos los creyentes hemos sido llamados a servir. Tanto Pedro como Pablo nos aseguran que cada creyente tiene dones con la intención de ministrar al cuerpo de Cristo y con el fin de dar el fruto de que la iglesia crezca. Regresemos a nuestro versículo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, para seguir con nuestro estudio. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La segunda frase en la que nos vamos a enfocar es esta: ministrela a otros. Sabemos que Dios nos ha provisto de los dones, pero estos tienen el propósito que los usemos para la edificación de la iglesia. Sin embargo, ocurre mucho que los cristianos no usamos los dones y generalmente porque pensamos que los únicos que están llamados a servir son los pastores, los misioneros y los líderes de las iglesias. Pero nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, nos dice en Juan 13:14, algo que debe estar siempre puesto en nuestra mente. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús, nuestro Señor, puso el ejemplo de servicio para que no tuviésemos excusa. En el tiempo de Jesús, la labor de lavar los pies a las visitas era un trabajo exclusivo de los esclavos en la casa de sus amos. Pero Jesús lavó con sus propias manos los pies de sus discípulos. Él mismo se puso en la posición menos honrosa en el mundo de su época, a los pies de sus discípulos, quienes para ese momento ya pensaban, ya estaban seguros de que Jesús era el Cristo. Es decir, ellos creían que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey eterno que han estado esperando durante todo el Antiguo Testamento. Y Jesús se pone en los pies de sus discípulos, limpia los pies de sus discípulos por el bien de sus discípulos. Una vez más, en sus palabras, todos los creyentes debemos seguir su ejemplo de servicio. No hay exclusiones. No dice aquellos que llegan a la iglesia y sirven, sí, pero los que solo llegan como oyentes, no, porque no hay esa distinción en la Biblia. Todos los creyentes, todos hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo este mismo sentir, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, lo siguiente, dice 6:9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ya que Dios nos ha provisto con dones,
usémoslos para servir a otros. Prosigamos. Regresamos una vez más a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aunque ya leímos una buena parte de este versículo, lo volvemos a leer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La frase final de este versículo nos dice, como buenos administradores de la multiforme de gracia de Dios. Primero, somos llamados administradores, de forma que nos llama a estar conscientes que los dones que tenemos no son nuestros. Estos dones nos los ha dado Dios y son de Él y son para Él. Se le llama la multiforme gracia en primer lugar porque se manifiesta de muchas formas, es decir, una gran cantidad de diversos dones en diversas combinaciones puestas por Dios en cada uno de sus hijos. Se refiere al don como gracia de Dios. Por eso es que podemos decir que Dios lo da sin tomar en cuenta los méritos o la conducta, sino solamente su plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. El hermano de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos del servicio a otros en Santiago 1:17, nos dice lo siguiente, miren, interesante lo que nos recuerda Santiago. Nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De modo que los dones son de Dios y nos los ha dado a nosotros para que nos lo ministremos, los usemos con otros. Hay una parábola muy conocida que nos enfatiza esta verdad, así nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Mateo es una palabra dura como la parábola que vimos hace unos minutos de la higuera. Mateo 24, 14 al 30 nos dice lo siguiente. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor,
le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los talentos, literalmente el dueño de los talentos era el dueño de todo. Los siervos fueron administradores que lograron producir con los dones que que el Señor les había dado en esta parábola. La intención de Dios al otorgarnos dones es que los dones nos ayuden a dar fruto. La parábola da por sentado que aquellos que darán fruto serán aquellos que han sido alcanzados para entrar en el gozo de su Señor. No significa que la salvación es por obras, porque no es ni lo que enseña la parábola, ni es el mensaje del Evangelio. Sin embargo, podemos decir con certeza que aquellos que serán salvos también darán fruto. De regreso a nuestra cita, vamos a ir al versículo siguiente y a nuestro tercer punto de el día de hoy. El siguiente versículo dice de la siguiente manera. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Hemos terminado el versículo 10. Dice: y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La primera frase en la que quiero fijar nuestra atención es: si alguno habla. Desde el principio de la iglesia, la persona que tiene un rol importante generalmente, ha sido esta persona que habla en la congregación, porque es a través de hablar que se transmite el mensaje del Evangelio, es a través de hablar que se enseña y se instruye en la palabra. Este hablar es lo que conocemos como la predicación, y fue Dios quien intencionalmente determinó que el hablar fuese el medio para esparcir el evangelio. Por eso le dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios encerró su mensaje en la palabra hablada, en el que habla en la congregación. Volviendo a nuestro verso, hay una regla estricta sobre el hablar en la congregación. Por eso el apóstol continúa en Primera de Pedro 4:11. Mire qué claro es la instrucción. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice el apóstol que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Pareciera que la instrucción de Pedro es bastante lógica y hasta debería ser algo natural en cualquiera que hable en la iglesia, sea un maestro, sea un evangelista, sea un pastor, una hermana que dirige a las mujeres o que está dirigiendo un momento de oración. Debería ser algo normal para los líderes de jóvenes, pero si ponemos atención
en la actualidad. Veremos muchas predicaciones de hoy en día que parecen más charlas motivacionales, donde hay poco o nada de las palabras de Dios. En la actualidad pareciera que solo los teólogos deben de enseñar Biblia, mientras que los demás predicadores, maestros, evangelistas, no deben de seguir esta regla. Esto mismo ocurrió en la Edad Media. No fue hasta que la reforma aparece, la reforma protestante, que la Biblia vuelve a ser predicada después de varios siglos con misas sin enseñanzas bíblicas. También en el tiempo de la iglesia primitiva hubo estos problemas, ya que habían algunas filosofías muy populares que provocaban algunas distorsiones en la predicación, en el mensaje, y eran atractivas como para enseñar más sobre ello que sobre la misma palabra. Eran llamativas para el cristiano al punto que algunas veces se predicaba más de estas filosofías que de la palabra. Estamos hablando, por ejemplo, del estoicismo y el epicureísmo. Los estoicos exaltaban un estilo de vida ascético, alejado del pecado y de los placeres. Ellos creían en que la virtud era el único bien. Por el otro lado, están los epicúreos. Estos están al extremo contrario. Ellos creen que el placer es la meta principal de la vida. Aunque en un número grande de creyentes hubo seguidores de las ideas del epicureísmo, fueron muchos más los que siguieron el estoicismo. Leyendo copias de cartas y manuscritos del primer siglo, estos muestran que en la iglesia había una gran influencia directa de ambas filosofías. Por ello, el apóstol insistió que aquellos que hablan en la iglesia lo hicieran conforme a las palabras de Dios. En segunda de Pedro, el apóstol nos habla sobre la palabra de Dios. Cuando lleguemos a ese momento, vamos a profundizar un poco más sobre este punto, pero es importante como mínimo mencionarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada y escrita. Dios inspiró a los escritores de la Biblia para decir lo que Él quería decirle a su pueblo. No es solo un libro o una simple historia o simple documento de religiosidad, es la palabra misma de Dios. Así que hermanos, si alguno habla, debe hacerlo conforme a la palabra, o más bien las palabras de Dios en las Escrituras. Solo la palabra de Dios es capaz de tocar el corazón de forma efectiva. Así lo dice Hebreos 4:12, cuando nos dice que Ah, a ver, creo que este no lo tenemos con nosotros, pero es una frase muy famosa que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, bueno, que penetra hasta el alma y las coyunturas y que es útil para la enseñanza, para la instrucción, para redarguir, etcétera. Eh, Decíamos Hebreos 4:12. Ahora, no existe pensamientos, sentimientos o retórica capaz de hacer aquello que la palabra de Dios sí es capaz de hacer. Ella misma es descrita como viva y eficaz. Dios se revela a sí mismo
revela su santo carácter, su perfecto plan y nos apunta directamente a Jesús para la salvación. Pero la Biblia no son meras palabras, son espíritu y son vida misma. Así nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63. Acuérdense que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, es decir, es la palabra misma de Dios. Referente de esto, Jesús nos dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es por ello que es tan importante que el que habla, hable la palabra de Dios, que confíe en la eficacia de la palabra de Dios y que se dedique a enseñar solamente la palabra de Dios. Ahora, nuestra cita del día de hoy, nuestros versículos del día de hoy, van concluyendo básicamente con los siguientes pensamientos. Dice de la siguiente forma. La frase dice, si alguno habla, perdón, el versículo 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La frase, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La palabra ministrar se refiere al uso de cualquiera de los dones que Dios nos da. Es importante señalar que la eficacia del don no depende de nuestra agilidad como siervos, sino de Dios mismo, de su gracia, de su poder y de que nosotros creamos que su poder es suficiente para usar aquellos dones que Él nos ha dado de forma que Él pueda ser glorificado. Todos nosotros ministramos y servimos a Dios con los dones que Dios nos dio. Aquí llegamos al clímax de esta enseñanza, mis amados, porque podemos concluir, cuando nosotros habíamos elegido el pecado y la condenación, Jesús nos eligió para ser suyos desde el día en que fuimos iluminados hasta la eternidad. Luego, en un estado de inutilidad espiritual, Él nos pone para que llevemos fruto. Ahí es cuando Él mismo nos da los dones, los cuales le pertenecen a Él, pero que sin estos dones nosotros no pudiésemos dar fruto. A pesar de que somos seres temporales, que tenemos una fecha de caducidad en esta tierra y que nuestras manos siguen siendo temporales, por lo menos no hasta que seamos llamados a resurrección, nosotros vamos a seguir siendo temporales. Jesús ha hecho que el fruto de nuestras obras, de nuestro trabajo, el fruto de nuestros dones permanezca. Finalmente, cuando damos fruto, esto glorifica al Padre. Ni la elección, ni dar fruto, ni el administrar los dones nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Aun cuando servimos y ministramos, todo es darle a Dios aquello que Él ya nos dio primero. Por esto es que el apóstol Pablo, reflexionando sobre estas cosas, nos dice lo siguiente en una de las citas que yo creo que es de la favorita de la mayoría de los creyentes, la mía definitivamente, pero creo que también de muchos de los creyentes que conozco. Esta cita preciosa en Romanos capítulo 11, versículos 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando usamos la Biblia para hablar y confiamos en el poder de Dios para ministrar, de forma natural estaremos glorificando a Dios. Por eso, Primera de Pedro nos dice
ese final, justamente nos acentúa ese final. Dice así, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sobre estos versículos tenemos un comentario de nuestro hermano Martín Lutero, el comentario sobre Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, que dice de la siguiente manera. El apóstol exige que no se ministre sino el don recibido, que no se enseñe sino la palabra de Dios, que no se administre sino lo que Dios obra en nosotros con su poder, puesto que somos administradores no de nuestros propios bienes, sino de la multiforme gracia de Dios, para que se diga, se haga entre nosotros lo que es de hombres, sino lo que es de Dios. Y esto debe hacerse para que sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por su palabra. Eh, Gloria a Dios por estos hombres que usó para llegar hasta nosotros. Yo quisiera terminar adorando a Dios con la lectura de la palabra de primera de Timoteo, perdón, 1:17, que dice de la siguiente manera. Dice, déjenme compartirlo en grande con ustedes. Dice así. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Nos escogió para servirle, nos eligió para salvarnos, nos ha puesto para dar fruto, que este fruto permanezca. Los dones que tenemos son de Dios, para Dios. Los ocupamos la mayoría del tiempo para servir a nuestros hermanos por amor, pero cada vez que lo hacemos, sea predicando la palabra de Dios, o sea, ministrando, dependiendo del poder de Dios, siempre es para la gloria de ese Rey eterno. Mis amados hermanos, oremos y pidámosle al Señor que nos permita honrarle y glorificarle con estos dones que nos ha dado. Señor, reconocemos que nos has elegido para ser salvos, pero que nos has elegido también directamente para dar fruto. Sabemos que no somos salvos por dar fruto, pero también sabemos, Señor, que es natural en aquellos que están conectados contigo dar fruto. Permítenos entendernos y vernos a nosotros mismos como seguidores tuyos, como tus discípulos, como aquellos que siguen tu ejemplo en servir a otros hermanos. Padre, creemos que esta palabra es para nosotros el día de hoy. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas seguirte de todo corazón en este camino, sirviendo a nuestros hermanos y sirviéndote a ti y glorificando y honrando tu nombre, Señor, porque creemos que cuando damos fruto, tu nombre es honrado y glorificado, Señor. Así que haznos ser uh, hombres y mujeres creyentes de esta palabra y hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, agradezco muchísimo su atención prestada. Que Dios les bendiga.